Este es un ejercicio del tema de redox acerca de la espontaneidad de las reacciones. Me pregunta si la plata, el cobre, el plomo o el zinc pueden ser disueltos en ácido clorhídrico 1 molar. Veamos la plata. La plata, en el interior de una disolución de HCl, si reaccionara, provocaría ácido más sal, sal del ácido más hidrógeno. Por tanto, tendríamos el cloruro de plata y se desprendería hidrógeno. Esa reacción es posible, es una reacción redox, es posible, vamos a verlo. En este caso la plata pasa a plata más, liberándose un electrón, y el H más pasa a H2, captando, para ajustarla, el H más pasa a H2, debemos de poner un 2 delante de H, va a tener dos hidrógenos en cada lado, dos cargas positivas, aquí no hay carga, por tanto dos electrones. Una vez ajustada esta reacción, vemos dos electrones abajo, una arriba, multiplicando la de arriba por 2, sin multiplicar el potencial que hemos añadido aquí. Hemos puesto que es menos 0,8. ¿Por qué menos 0,8? Porque esta reacción, tal como está escrita, es la oxidación de la plata. Y nosotros el dato que tenemos es el potencial de reducción, que es más 0,8. Para adjudicárselo a la reacción de oxidación debemos de cambiarle el signo. Aquí tenemos lo que se llama el electrodo de referencia, el electrodo de hidrógeno, sí, de H más 1 molar en ácido clorhídrico, es lo que se llama el electrodo de referencia, el que tiene potencial 0. Por tanto, esta reacción diremos que es potencial 0, sumando las dos reacciones, una vez multiplicada esta por 2, para tener dos electrones a cada lado, me queda que la reacción global sería esta, con un potencial de 0 menos 0,8, que es negativo, lo que implica que esta reacción, al tener potencial negativo, no es espontánea. Por tanto, la plata en el interior del ácido clorhídrico 1 molar no hay reacción química. Lo podríamos haber hecho también aplicando la fórmula que me da el potencial de una reacción, que sería el potencial de la especie que se reduce menos el de la especie que se oxida. La especie que se reduce es el H+, que pasa a H2. Fijaros bien, aquí la plata es 0, aquí la plata es más 1, menos 1, menos 1, más 1, 0. Aquí las únicas especies que o bien se oxidan o bien se reducen son la plata, que pasa de 0 a más 1, por tanto se oxida, y el H+, el H, que pasa de 1 más a 0, por tanto disminuye su número de oxidación, se reduce. Por tanto, la especie que se reduce es el hidrógeno, potencial de reducción 0, y la que se oxida es la plata, potencial de reducción 0,8, 0 menos el potencial, que es 0,8, me da negativo, no hay reacción química. Obviamente, estudiado de una forma o de otra, da el mismo resultado. Para muchos profesores es más completo hacer el estudio de esta forma. A mí, en principio, me da lo mismo. El cobre en disolución de HCl, ¿qué ocurre? Pues el cobre, que aquí está 0, debe de oxidarse a 2 más, mientras que el hidrógeno, que es más 1, debe de pasar a 0.
Por tanto, mientras que el cobre se oxidaría, el hidrógeno del cloruro de hidrógeno del HCl se reduciría. Por tanto, aplicando simplemente esta fórmula, vemos aquí qué pasa con cada uno. El cobre se oxida, el hidrógeno se reduce, la reacción es siempre la misma de aquí. Por tanto, por similitud tendríamos esta reacción cuyo potencial sería, aplicando la fórmula de arriba, la especie que se reduce, que es el hidrógeno 0, menos el potencial de reducción del cobre, que es la especie que se oxida, que es 0,34, 0 menos 0,34 da negativo. Por tanto, potencial de la reacción negativa es no espontánea. En el caso del plomo, el plomo 2+, en presencia de clorhídrico, tendríamos esta reacción en la cual el plomo pasaría de plomo a plomo 2+, igual que antes. Aquí es 0, más 1 menos 1, más 2, menos 2, pero cada uno de ellos es menos 1 y 0. Esto, practicad lo de los números de oxidación. Por tanto, el plomo se oxida a plomo 2+, mientras que el hidrógeno, igual que ocurre aquí, se reduce a hidrógeno molecular. Con lo cual la reacción sería similar a esta. El plomo con 2H me da plomo 2+, más hidrógeno. Reacción cuyo potencial es, como siempre, el potencial de la especie que se reduce, en este caso el H+ que pasa a H2, menos el potencial de reducción de la especie que se oxida, en este caso el plomo. Tengo un resultado positivo, más 0,13, significa que sí hay reacción química. Me ha dado potencial de la reacción positivo, significa que es espontánea. Por tanto, al introducir plomo en ácido clorhídrico, enseguida se iniciará la reacción. Siguiendo el mismo proceso, exactamente el mismo proceso con el zinc, simplemente cambiando plomo por zinc, cambiando el menos 0,13, que es el potencial de reducción del plomo, que es la especie que se oxidaba, por menos 0,76, que es el potencial del zinc, que es la especie que se oxida, tendremos un potencial 0,76, que es positivo y por tanto sí es espontánea la reacción, es decir, con que introduzcamos zinc en HCl basta para que se ponga en marcha la reacción química del zinc con el ácido clorhídrico.